tenemos gente del Ateneo para que nos pidan algún papel y por el tema para que la escriban, porque va a ser por cuestiones operativas, ya que somos tanta gente y no hay posibilidad por el sistema este que hay del tema de los micrófonos, pues me pasan a mí las preguntas y luego ya se los transmitiré a los ponentes. Con lo cual, señores, la mesa es completamente suya. Pues bueno, voy a abrir yo esta mesa. Para mí es un honor estar aquí, por supuesto, en esta mesa tan interesante que es la conquista de México y si existe una nueva España. Y es un honor estar con estas dos personas. Yo soy un simple periodista, es decir, yo no estoy a la altura indudablemente de la gente que nos acompaña, ¿no? Como Iván Vélez, que es historiador, es autor de varios libros, de numerosos artículos en prensa, y una persona que nos va a contar cosas que seguramente todos nosotros desconocemos. Y luego quiero felicitar a la organización por la persona que tengo a mi izquierda, que es Jorge Fabricio Hernández, que es, aparte de amigo, es un excelente novelista, un gran periodista, un gran dibujante y además, aunque sea un 100% mexicano, es un 100% madrileño. Es una persona que conoce Madrid excelentemente. Sus artículos mezclan mucho Madrid con México y yo de verdad recomiendo que ustedes lean los artículos de este auténtico monstruo y que es un honor porque es de verdad un mexicano 100% que está distinguido con ser agregado cultural de la Embajada de México en España. Y bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción nada más, ¿no? Luego dejo que hablen ellos y podrán ustedes hablar también y tal. Yo en el diario El País me dedico a hacer fundamentalmente patrimonio histórico y bueno, y a veces cuento historietas de la historia de España que tienen un éxito tremendo en el periódico, unas audiencias brutales. Y el otro día, mirando las redes, porque los periodistas siempre estamos mirando las redes, encontré una polémica muy interesante sobre un libro que se llama History Year by Year, Historia año tras año, es un libro británico que cuenta la historia del mundo de una manera muy gráfica. Entonces había una serie de tuiteros quejándose de cómo se trataba a España en este libro, que además recomiendo a los que hablan inglés, es un libro muy bueno, cómo trataban a España en el libro. Y dije, oh, esto tiene un artículo. Entonces me fui a Amazon y me compré el libro y me llegó a casa, me compré la última edición. Entonces vi que en la última edición habían introducido a una historiadora española que había corregido y había eliminado capítulos muy importantes del libro, sobre todo los referentes a España. La verdad es que cuando leía los capítulos referentes a la historia de España eran extremadamente correctos. La corrección era excelente y dije, bueno, pues no sé, bueno, pues me lo quedo en casa el libro y no tengo artículo. Y entonces cerré el libro y me fui a desayunar, pero algo me daba vueltas que no cuadraba en el libro, pero no sabía qué era. Y le estuve dando vueltas y volví a ver el libro y me di cuenta de lo siguiente. El libro tiene una portada con 50 personajes de la historia del mundo. Los 50 personas más importantes del mundo. No había ni un solo español. No estaba ni Colón, o personajes que estuviesen relacionados con la historia de España. Ni Colón, ni Magallanes, ni Velázquez, ni Quevedo. O sea, no había ninguno. Y había personajes no te voy a decir de segunda, sino de tercera fila en la historia del mundo. Hay algo que hemos hecho mal a lo largo de los siglos, indudablemente, y hemos transmitido una imagen de país negro, de país bárbaro, de país que no se ha sentido nunca orgulloso de su historia, o por lo menos una parte de la sociedad no ha sido capaz de sentirse orgulloso. Y yo creo que hemos dejado un legado importante en el mundo, y hemos dejado una lengua, y hemos dejado una cultura, y hemos dejado una religión, y hemos dejado a personas, a un legado de centenares de millones de personas que piensan como nosotros, que se parecen a nosotros, que no somos nosotros, indudablemente, son nuestros hijos, si quieres, culturales, y que es importante que seamos capaces de asimilar de que no hemos sido tan malos en la historia, que de esos 50 personajes, seguramente 5 o 6
podían ser perfectamente españoles y no gente desconocida para el gran público, que hace que los británicos, por ejemplo, se sientan orgullosos de meter en esa portada 10 o 15 personas relacionadas con la cultura británica. Y que nosotros, nadie, excepto los tuiteros que vieron una edición anterior, se quejasen de que hemos sido mucho más que la leyenda negra, que la Inquisición, que matar indios, que matar todo tipo de culturas, y es un enorme error. Entonces yo voy a dejar que sean tanto Jorge como Iván quienes nos cuenten en principio cómo ven ellos esta historia. Y si os parece bien, vamos a empezar por Jorge, ya que es... ¿Perdón? Bueno, por Iván, venga, vamos a empezar por Iván y luego que siga Jorge. Bueno, pues nada, primero por supuesto agradecer la invitación y la posibilidad de estar aquí, que yo nunca había estado en este sitio. Había estado en partes de este real sitio, pero no en este sitio concreto. Como soy arquitecto, pues esa de formación se me permitirá profesional, ¿no? Pues yo creo que lo que se acaba de comentar es muy ilustrativo y tiene una conexión directa con lo que nos reúne hoy aquí. El hecho de que haya unas ediciones en la cual se aborden biografías de 150 ¿no? personajes históricos y no participe en esa selección, no haya ningún español. Yo, como tenemos esta vocación hispana tan evidente, también preguntaría si hay alguno hispano, porque a lo mejor tampoco. Y entonces eso ya entonces nos coloca en una... O sea, es muy ilustrativo que eso ocurra, es decir, no es un ataque exclusivamente a la nación española, pues que forma parte del concierto internacional actual, sino a toda una parte formal, me parece a mí, de la historia de la humanidad. Es decir, que sin el Imperio Español, del cual son pues símbolos muy evidentes tanto Cortés como Elcano, porque Magallanes, por mucho que diga, por mucho que se crea, realmente no dio ninguna vuelta al mundo. Eso hay que decirlo, aunque parezca una perogrullada en el contexto en el que nos encontramos. Bueno, pues que no aparezcan ninguno de estos dos personajes, y podríamos introducir a muchos otros, me parece verdaderamente sorprendente, pero entra dentro pues, de una línea ya más que centenaria de escrituras y de selecciones de la historia universal, de la cual los españoles, o los hispanos, yo insisto en poner el acento en lo hispano, pues por dejadez y por muchas otras cuestiones que sea difícil de desbrozar del todo, pues no hemos participado. Yo creo que jornadas como esta pues pueden servir no para darnos la razón y para darnos abrazos y todo eso, sino pues para poner sobre la mesa las verdades históricas, los hechos históricos y una serie de procesos que nos han conducido aquí, porque por más que editorialmente estén desaparecidos, al menos en ese volumen, Cortés y Elcano, insisto en ellos dos porque es aquí donde estamos hoy, sí, claro, por supuesto podríamos hablar de Quevedo y habría además que exigirles, no sé si en el libro, porque yo el inglés no lo hablo ni tengo mayor interés, no sé el criterio con el... No, porque con este idioma puedo hablar... No, porque con este idioma yo he hablado en Ciudad de México, he hablado en Guanajuato y no he tenido ningún inconveniente hasta la fecha. De Guanajuato, pues estupendo sitio, muy bonito, precioso, muy cervantino, por cierto. Claro, que no esté Cervantes, por ejemplo, pues es una cosa escandalosa. Entonces habría que ver qué criterios han llevado a esos editores a hacer esa selección. Que sabemos que siempre hay injusticias en toda criba que se haga. Pero bueno, pues esto yo creo que la introducción es muy buena en el sentido de que hay una especie de guerra o una especie de pugna pues por poner sobre el escenario de lo más ilustre a unos personajes y en otros. Y esa omisión de este orbe hispano, que creo que es una expresión que es muy fértil y muy sugerente, pues ya nos da cuenta de hasta qué punto la leyenda negra, ya no por acusaciones concretas, sino por esta especie de omisiones, pues está vigente, como se ha dicho anteriormente. Bueno, este sería un mínimo comentario a lo que acabas de decir, luego espero que el debate pues, nos conduzca a la Nueva España, supongo. Muy bien. Quiero agradecer que me hayan invitado, me siento muy honrado, amo al Escorial, aunque contenga un pudridero. Diga lo que diga Olaya fue mi jefe y yo me siento de veras muy agradecido con la vida de que pude publicar durante
el tiempo que él estuvo en la sección de Madrid, una columna que se llama Café de Madrid, y que espero que sea libro. Saliendo de aquí pienso asaltar un banco para poder pagar la edición del libro y pedirle a Olaya que le haga un prólogo. Ya te enjareté delante de un grupo bastante sustancioso de personas. Para mí será un honor, y vuelvo a repetir que este señor que vienen ustedes aquí tan grande, por cierto, aunque no lo crean, cuando era joven era muy delgadito y era torero, o sea que... Ahora peso lo que pesaban los toros que mantengo. Y es un estupendo conocedor de España y además es un estupendo conocedor de Estados Unidos, de los descendientes de los británicos, porque es hijo de un diplomático mexicano en Washington, y conoce los tres mundos y los conoce perfectamente. Pues ya diste pie a que pueda yo decir algo que parezca inteligente. No sin antes elogiar a Iván y hacer culpa pública. El libro, tu libro lo compré, pero lo compré en versión electrónica. Entonces no puedo pedir que me lo firmes porque me vas a echar a perder la pantalla del móvil o la tablet. Tengo el certificado digital, por si pudieras. Mándame un mail con cariño. Hasta donde llegué quiero celebrar la prosa limpia y el favor que nos haces a tantos, tanto los que hemos leído documentos originales, como a tantísimos jóvenes que quizá no tienen ni idea en realidad que fue la conquista, porque lo que ha logrado este hombre es poner en un español absolutamente navegable, transparente, toda la maravilla de lo que parece una cosa de encantamiento. Por ahí quiero empezar. La conquista de México parece un guión de un novelista enloquecido. Si yo escribiera lo que escribió Bernal Díaz del Castillo, si yo tratara de describir lo que es México, como lo hizo el capitán Cortés, delante de su majestad el rey, que arrugó un pliego de papel y le dijo, es eso. Uno llega por el agua, por el mar, sube, 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 y en esta punta, hasta arriba, es una ciudad que está sobre dos lagos, uno de agua salada y uno dulce. A mí me viene a contar eso un capitán, pues lo mando a detener evidentemente y lo mando a un psiquiátrico, porque no existía manera de verificar. Gracias a que el capitán Olaya me acaba de dar pie, sí, quería yo empezar por decir que yo crecí en inglés y crecí en otra cultura. Entonces yo creo que el tema que nos reúne el día de hoy, y algo tiene que ver mi obesidad, es que es una cuestión de digestión. El mundo anglosajón no ha sabido digerir las maravillas ajenas, a menos de que las mancille. Es decir, si McDonald's introduce paella, por favor no la coman, porque le va a partir la madre a la paella. O los tacos, sí, los tacos mexicanos que se venden en Gringolandia son con una tortilla dura, que no sé qué pinche gringo dijo que eso era una tortilla. Pues eso no es una tortilla, eso es una canoa, aparte insípida, con una salsa que no pica. Y pues eso me recuerda a mi matrimonio. Entonces, en ese contexto, la leyenda negra es que en inglés, cuando les conviene a ellos hablar de su remoto pasado, de su ancestraje, dicen legacy, the legacy, incluyendo los actos sangrientos, porque son muy injustos, porque tienden al abuso, porque privilegian la amnesia, porque honran la imbecilidad, porque tienen a Trump de presidente. Esto es muy serio. Hubo 47 millones de norteamericanos que votaron por ese señor. Y ese señor es un racista y un supremacista. Pero cuando se hable de su presidencia, lo van a digerir diciendo que es un legacy, the Trump legacy. Pero cuando hablan de nosotros, España y México unidos,
si no es que toda Hispanoamérica, entonces sacan de la manga otra palabra con L que es legend, que es la leyenda negra. Ahora, yo decía que esto tiene que ver con la digestión por lo siguiente. El asombro y el azoro que provocó la conquista, de oídas y de leídas, porque no había manera de verificar lo que contaban los testigos oculares, fue digerido por muchos en la península con honra, con orgullo, con expectación, pero sobre todo con curiosidad. Si algo puede agradecer la Nueva España es a los curiosos que fueron, no con la intención de borrar el pasado indígena, sino de preguntar cómo le llaman ustedes al agua, cómo dicen mamá, por qué comen insectos, ¿están buenos? Esos fueron frailes. Fueron frailes y fueron además personas interesadas en leer el paisaje, en ver que realmente sí se parecía a España en muchos aspectos. ¿Qué pasa en los países que no tienen la ñ? Que digieren las cosas tras la miopía o la dioptría de que no me interesa la curiosidad, no me interesa cómo le llaman al perro o cómo le llaman al sol. Lo que me interesa es que practican sacrificios humanos, porque me lo contaron. Ahora, eso nos hizo creer en la Warner Brothers que cortaban un brazo mis abuelos y se lo comían como si fuera Kentucky Fried Chicken. Y no es cierto, no es así. Nada más como un breviario cultural les diré. La antropofagia ritual era comulgar con el rival caído para asumir las virtudes de tu enemigo. Eso lo vio un fraile franciscano y dijo, wait a minute, espérate un momento, es lo mismo que hacemos nosotros nada más que con pan. Y el vino se convierte en sangre. Entonces, por ahí va la leyenda negra, por una cuestión ideológica, religiosa, mala leche y mala digestión. Pues, tras estas palabras, yo querría por lo menos presentar la tesis fuerte, más o menos la que mantenemos. ¿No? Mantenemos porque no soy el único que la sostiene. Y es que, digamos que tras la conquista, hay que aclarar que hace 500 años no se conquista el Imperio Mexica, de México, en fin, estas polémicas, ¿no? Terminológicas, ¿no? Sino lo que ocurrió hace 500 años y unos meses es la llegada de un colectivo de españoles, al mando de los cuales parte un Hernán Cortés que tiene una serie de escaramuzas muy complejas y muy leguleyas con Diego Velázquez, pero allí lo que surge, y apelando además a una especie, entre muchas comillas, de democracia popular clásica ya ensayada en España, se constituye un cabildo. Yo muchas veces, el que me haya oído, pues siento repetirme, pero es que creo que son paralelismos muy bonitos. Si el primer ayuntamiento o cabildo español, o como se quiera llamar, o sea, colectividad, sería Brañosera en León, Veracruz sería una especie de nueva Brañosera, del mismo modo que la Nueva España es una especie, pues eso, una especie de réplica en la que se intentó mejorar por la vía política y por la vía religiosa, como bien has dicho, y del cual no hay retorno. Es decir, a pesar de la leyenda negra, de toda la fuerza que ha tenido, lo cierto es que ni siquiera cuando se constituye el México actual hay una restauración del México precortesiano. Y esa es la labor trascendental cuya punta de lanza es Hernán Cortés, pero no el único. Es decir, si al parecer, según se supone, el que llama Nueva España a aquel territorio pudiera haber sido Grijalva, que es el que precede a Hernán Cortés y sus compañeros y todas las subsiguientes oleadas de gentes vinculadas a la milicia, al comercio y a la religión, transforman aquella sociedad de un modo que impide la restauración de lo previo. ¿De qué modo? Pues de un modo muy complejo, mediante la implantación de las instituciones españolas. De ahí que nosotros sostengamos siempre, nosotros digo la Escuela de Oviedo, fundada en la filosofía de Gustavo Bueno, hay que poner las cartas sobre la mesa nada más empezar,
de un modo que permita incorporar a esas sociedades en estado de barbarie, según, por supuesto, las categorías de la época. No podemos incurrir en los anacronismos clásicos, que son un poco los que se manejan cuando se trata de fundamentar la exclusión de los españoles, pues, de los hitos estelares de la humanidad, como diría Stefan Zweig, ¿no? Entonces, claro, el intento de incorporación a las instituciones tanto políticas como sociales como religiosas, pues fue un fenómeno complejo de mucho tiempo, incompleto, es decir, la Nueva España no se solapa con los Estados Unidos mexicanos, porque incluso además, si nos acordamos de lo que ocurre cuando el Nuevo México cae en manos yanquis, pues es todavía más difícil identificar el virreinato con eso, ¿no? Pues lo que se produce durante esos 300 años es un proceso de sincretismo en lo religioso, de mantenimiento de algunos linajes distinguidos prehispánicos, porque no había otra forma de hacer, porque aquí lo que hay que tener muy en cuenta es que la conquista, que digamos que su momento estelar o su finalización de la Ciudad de México es el 13 de agosto de 1521, evidentemente esa tarde que cayó por lo visto un aguacero, al día siguiente no quedó todo transformado de una manera radical, sino que pues, existía un grupo pequeñísimo de españoles con una envoltura de aliados y unos vencidos, pero que no fueron todos, y las siguientes campañas bélicas hacia el norte, la guerra chichimeca, etcétera, y todas las campañas de los siguientes provincias o reinos, o como se le quiera llamar, pues ya incorporaron no solo tlaxcaltecas, totonacas y toda esa serie de primeros socios, sino parte de los mexicas, que muchos de ellos, por el hecho de haber sido una triple alianza, pues creyeron que lo más oportuno era unirse a la inercia conquistadora. Bueno, los efectos a lo largo del tiempo, ya cedo la palabra, son la constitución pues, de una nueva España en la cual se replicaron muchos cargos, se trató de incorporar no digo todo, no quiero presentar aquí una especie de leyenda rosa que nada más lejos de mi intención, sino que se trató, por supuesto, con la perspectiva estratigráfica social de la época a quien convenía que lo hiciera. Y bueno, los resultados están ahí, el mestizaje es evidentísimo, el uso de la lengua en México es verdaderamente refinado, independientemente incluso del grado de alfabetización de que sea tu interlocutor. Y, por otra parte, si aquella realidad en la cual irrumpen los españoles como una especie de piedra en un estanque queda completamente alterada, la realidad de la vieja España, en contraposición con la nueva España, pues también quedó completamente alterada por el impacto que hubo en nuestra lengua y por el impacto que hubo, como bien has dicho, de unos relatos que tienen una carga clásica pero también mágica. Ahora, yo creo que Bernal Díaz del Castillo quizás sea uno de los fundadores del realismo mágico americano, pues que en la cual se da cuenta de un mundo que, como tú decías, no hay manera de verificar, pero en el cual se cree, porque además llegan evidencias no solo a Sevilla, sino que, como es bien sabido, los tesoros que envía Cortés precisamente para ganarse el favor de un vecino que tenemos aquí llamado Carlos I, que está en estado cadavérico, pero nos acompaña en esta jornada, pues en Bruselas lo exhibe y lo ve incluso Durero. Es decir, que el impacto fue enorme en lo político y en las riquezas que se adivinaban. Bueno, pues estas son unas pinceladas, digamos, para arrancar. La palabra clave, cuando alguien venga a espetar a estas alturas del siglo XXI las leyendas negras, tanto la del XVI, o sea, tanto las del pretérito como la nueva leyenda negra que trata de justificar, por ejemplo, la separación de familias en la frontera. La leyenda negra del narco trata de justificar el maltrato que reciben nuestros paisanos como si fueran animales cuando están buscando trabajar honestamente y pagar impuestos. La palabra mágica para poder responder a cualquier apóstol de las leyendas negras es la que dijo aquí Iván: mestizaje. Y ahí es en donde se desconcierta, ahí es en donde se les quiebra el discurso. El mestizaje fue biológico, arquitectónico, artístico, culinario, yo diría que hasta climático. Evidentemente el paisaje que vio Cortés le recordó paisajes de Castilla y de Extremadura,
quizá de cuando fue estudiante en Salamanca. Y lo mismo hubiera pasado al revés si se hubiera cumplido, por ejemplo, una ucronía o una distopia que escribió Octavio Paz en el año 92. Octavio publicó un texto en donde imaginaba qué hubiera pasado si los que llegan primero son indígenas que llegan a desembarcar en Levante. ¿Cómo le llamarían a esto? Nueva Tenochtitlan, seguramente. Y habría similitudes porque afortunadamente se nos concedió comprendernos a pesar del encontronazo. Es decir, a pesar de que la espada evidentemente provoca heridas, sangre, muerte, lo que quieras, y la cruz también, a pesar de eso, los soldados, empezando por el propio capitán general, tiene un hijo con una mujer indígena, con una nativa de ahí. Entonces, tiene un hijo que se llama Martín, y no pocos de la primera generación no tienen ningún empacho en empezar a sentir que realmente lo que están renovando es su propio nombre, su propia biografía. Esto nos ha honrado como país y como cultura a los mexicanos, pero también quiero mencionar que el mapa de México siempre se ha interpretado, sobre todo por cierto tipo de políticos, sobre todo los que son rateros, que es un cuerno de la abundancia. Según ellos ven el mapa de México y dicen que parece un cuerno de la abundancia. Y sale petróleo, y sale fruta, y sale mi hermana, y sale todo. Todo es felicidad. Yo creo más bien que se parece al diván de un psicoanalista. Y que ahí es en donde se tiene que acostar México periódicamente para tratar de entender el merengue que tenemos. Por un lado, memoria, que a veces se convierte en rencores, incluso de parte de mexicanos hacia España, pero por otro lado, imaginación, que es el deseo. Y eso viene desde una esquizofrenia original. Bernal Díaz efectivamente es el creador del realismo mágico. Es el hermano mayor de García Márquez. Es el primo de Rulfo. Es conocido de Carlos Fuentes. A lo mejor cortejó a Sor Juana. Pero ¿sabes lo que hizo? Que es que le pone a su libro historia verdadera. Y entonces a los que estudiamos historia se nos inculca como un libro de historia, de crónica. Pero nada más por mencionar que también es novelista, él pone que van al cerro del Popocatépetl, y reto a que alguien lo diga en voz alta ahora mismo, mientras esté comiendo un cocido. Va al cerro del Popocatépetl porque el capitán Cortés mandó raspar azufre, porque se acabó la pólvora. Y ese mismo día, según Bernal Díaz del Castillo, por la tarde estaba en Tlatelolco, que eso sí creo que lo pueden pronunciar fácilmente. Bueno, eso no lo logra ni el helicóptero de las noticias hoy en día. Yo lo intenté hacer en un automóvil y desde luego que no llegué. Entonces, ¿qué hizo? Quizá por no haber entrado al volcán. O a lo mejor no fue a Tlatelolco, sino que alguien le contó. No digo tú. Yo no quepo, no hay cuerda que me aguante, pero ¿qué es lo que hizo? Imaginó, narró. Entonces el historiador, si no es que todos los historiadores mexicanos, lo que tenemos es ficción y realidad. Sí, pero esto es muy interesante. Bueno, pero evidentemente la historia verdadera, y es verdad que es chocante decir verdadera cuando se demuestra que hay pues cosas que no encajan. Mentiritas. Y mentiritas. Vamos a ver, y no olvidemos que yo el último capítulo, hay que hablar del libro de uno, como es obligado, ¿no? Lo titulo La espada, la cruz y la pluma. Es decir, que en la conquista de México interviene mucho la espada, interviene mucho la cruz, pero la pluma interviene, la pluma como símbolo, no solamente como instrumento de escritura, interviene en las relaciones que van haciendo, es decir, la defensa de Cortés frente a los mexicas y en su momento los tlaxcaltecas se hace con la espada, pero la defensa de Cortés respecto a las posibles acusaciones, a las acusaciones de ser un rebelde, se gana con la pluma, con sus memoriales, y ahí hay una pugna entre plumas, porque claro, el individualismo de Cortés, porque si nos damos cuenta en su texto muy clásico, nombres se dan poquitos, la pluma,
Bueno, otra pluma más rudimentaria, la suya, ¿no? Más sostenible, seguramente. No, pero quiero decir que la pluma también nos remite a la negociación, al pacto, a la diplomacia, y gran parte de la conquista se hace con la palabra, bueno, incluso con la pluma, porque él, de una forma casi mágica, se da cuenta del respeto reverencial que tienen aquellos señores por la palabra escrita. Les sorprendía que algo que no son sus glifos pues tuviera tal profundidad, y eso es un factor verdaderamente importante. En cuanto a lo que has dicho de la contraposición entre el mundo anglosajón y el mundo hispano en relación a la cuestión racial, pues es absolutamente patente, y además como ejemplo de que los españoles no tenían ese racismo. Sí tenían clasismo, como es propio de la época, pero el racismo no era, por su condición católica, tan fuerte, aunque tampoco voy a negar que no hubiera nada, pero digamos que estaba mucho más diluido que en las sociedades anglosajonas. El ejemplo de Martín Cortés, el mestizo, el mezclado, pues es evidente, porque y a Martín Cortés lo tiene Cortés con Doña Marina, insisto, y es enviado a la corte, es compañero de este tipo de salones de Felipe II, eso no hay que olvidarlo. Y hay unos memoriales, pero claro, Cortés es por supuesto esa figura que alcanza la dimensión mítica, pero claro, es también un hombre que se preocupa por las cosas de su casa y de sus matrimonios y de sus hijos, ¿no? Y las cartas que envía a Francisco Núñez, su representante en España, las cartas privadas, pues hablan mucho de negocios, pero hablan también pues de afectos familiares. Habla de cuando se le mueren hijos con su segunda esposa, Juana de Zúñiga, y habla también de Martín Cortés. Y es muy conmovedor ver como en una de ellas le dice que se preocupe de que ese niño tenga dinero y recursos para ser uno más entre sus compañeros de corte. Y claro, ahí el aspecto era absolutamente chocante, pero la equiparación con esos otros compañeros de juego y de formación en torno a Felipe II es enorme. Es más, como es sabido, la mortandad infantil en la época era muy elevada, y las rectificaciones que se hacen en los testamentos van muy ligadas a si se tiene o no se tiene descendencia. Bueno, Cortés en uno de los momentos dice que si cuando él muera no hay ningún hijo vivo suyo, que pueda ir a Martín Cortés el mestizo. Es decir, para que se vea el nivel de asunción pues de un hijo que es, como él dijo, al que no quería menos que el que tuvo con la marquesa. El Martín Cortés, que por cierto pues encabezó una rebelión en 1564 en México, que no le costó la cabeza a él, no, pero sí a algunos de sus compañeros o instigadores, por ser quien era. Es decir, que para que veamos un poco el mundo en el que se movió todo aquello. Y que esa primera generación de mestizos ya nacidos en la Nueva España empiezan a sentir en la saliva la palabra independencia. Es muy curioso, es decir, que no se sienten ya, porque no lo son, ya no son peninsulares, no, claro, pero tampoco son estrictamente indígenas. La palabra clave es mestizaje, y estoy hablando mucho del mundo anglosajón porque la leyenda negra en realidad es un producto anglosajón, es un invento de los que no hablan con ñ. Y un ejemplo que puede entender cualquier ciudadano del mundo de hoy es, no sé si alcancen a ver hasta allá atrás, pero vean mi cara. Soy la reencarnación de Vito Corleone. Y así me pongo cuando quiero intimidar. Vito Corleone y su pandilla viven en Nueva York o viven en realidad en Italia. La pequeña Italia se habla italiano, se come italiano, tienen su festividad religiosa, que es una de las escenas maravillosas de la primera película. Y por ejemplo, la comunidad polaca de Chicago hablan en polaco, comen comida polaca y adoran a la Virgen de Czestochowa. Chinatown en San Francisco es una ciudad dentro de la ciudad, y esa ciudad es china, y creo que también se come perro ahí. Bueno, en Nueva York también. El barrio chino de la Ciudad de México es una calle, y lo que comes es una mezcla de chino con salsa verde.
¿En dónde está el melting pot que tanto presumen los anglosajones? Si siempre se han dedicado a enjaular al otro. John Wayne es héroe por tratar de aniquilar a los pueblos originarios. ¿Y por qué ese héroe norteamericano de sombrero vaquero resulta que es el bueno y ahora Cortés es el malo? Lo que hay que enseñarles a los que no conozcan a Cortés, en primer lugar, es leerlo, conocerlo. Hay muchísima documentación sobre él y sobre su descendencia, sobre su familia. Pero sobre todo entender lo siguiente. Cuando yo vine a España a hacer la tesis, en una clase del doctorado me pidieron hablar sobre Pedro de Alvarado. Y hablé sobre la matanza del Templo Mayor. El capitán Cortés se había ido a la costa para tratar de frenar a un ejército que venía a atraparlo. Y en lo que está distraído él en la costa, Pedro de Alvarado es el encargado de la plaza, de la gran Tenochtitlán, que estamos hablando de entre 75,000 y 125,000 habitantes, más o menos, ¿no? No se ponen de acuerdo. Lo que es una ciudad ya en forma. Y hay un día en que él malinterpreta una festividad, una danza, a lo mejor hubo algo de, no Don Julio, pero hubo pulque, hubo algo que tomó Alvarado, bueno, y que tomaron todos los danzantes, y en esa juerga él malinterpretó que era una sublevación, y es una matanza terrorífica, que de hecho agrió los términos en los que se estaba conquistando el Imperio Mexica. Cuando yo expuse esto en clase, se levantó un compañero de cuyo nombre no quiero acordarme, y delante de mi profesor Cepeda me dijo lo siguiente: no permitiré que habléis mal de mis ancestros. ¡Afuera, bellaco! Como si fuera un capítulo del Quijote. Y yo dije, ¿qué le pasa a este güey? ¿Qué pasó? No te pongas así. Que además medía 2 metros y dije, me va a matar. Y el profesor Cepeda, con infinita lucidez, dijo, a esto quería yo llegar. Y le pregunta, Antonio, ¿de dónde eres? Y dijo, de Ávila. ¿Y tu familia? De Ávila, de toda la vida. Y hacían queso, tenían una marca particular de unos dulces de almendra, no sé qué cosa fardó. Y dijo, y a mucha honra soy el primero de mi familia que se va a doctorar en la Complutense. Entonces Cepeda le dijo, lo felicito muy sinceramente, pero lo que nos está diciendo usted es que su familia en realidad nunca ha salido de Ávila. Y dijo, efectivamente. Y entonces dijo, cuando Hernández habla mal de Pedro de Alvarado, está hablando mal de su tatarabuelo, es decir, de los que salieron de la península y son sus chosnos. Y eso nunca lo había comprendido este compañero. Eso demuestra el diván psicoanalítico que tenemos que asumir cuando nos ponemos a reclamar o a creernos las leyendas negras. Nada más ese pequeño detalle. Lo que pasa es que Antonio habría que decirle que los que encabezaron aquella rebelión y que les costó la cabeza se llamaban Alonso de Ávila y su hermano Gil González. Estos sí que salieron de Ávila. Pero no eran sus parientes. Eran los malos. No eran sus parientes, eran un poco más bajitos de estatura. Bueno, vamos a ver, ha salido la matanza, no sé cómo vamos de tiempo. Vale, vamos a ver, ha salido... Pero también que participen. Si quieren participar, levanten la mano y no les vamos a dar la palabra. No, que ha salido el tema del episodio de la matanza del Templo Mayor, que efectivamente es curioso porque mucha gente lo identifica con Cortés, cuando Cortés efectivamente estaba combatiendo a Pánfilo de Narváez, que este es claro, pero como Cortés es el representante de la conquista de México y el gran héroe, o sea, Cortés a veces en ese caso es víctima de su propio mito, del cual él ya fue consciente en vida, porque en una de esas cartas, es que yo insisto que es la correspondencia que se conserva muchísima, hay muchas claves, porque ahí, claro, ahí escribe, digamos, no para el público, sino para una serie de personas muy concretas. Él habla de que había émulos de sí mismo, o sea, él ya sabe en vida pues que él es el símbolo o el modelo de conquistador victorioso. No olvidemos que antes que él está en Hernán de Córdoba y Juan de Grijalva intentando entrar allí y no consiguen el éxito que él obtuvo. Entonces él ya sabía que se había convertido en una especie de canon
ideográfico, llamaría, ideográfico en el sentido que se puede señalar con el dedo, y que esos perfiles pues hacen que muchos traten de ajustarse a ellos, y de hecho algunos de sus capitanes, pues una vez consumada la conquista, intentan buscar otros imperios mexicas. El propio Cortés, en la expedición catastrófica de las Higueras, llega a una pequeña ciudad lacustre que cree que es otra especie de nuevo Tenochtitlan, un episodio verdaderamente interesante, también casi mágico, también casi literario, y no olvidemos que uno de los estímulos de la expansión era, y uno de las exigencias de las capitulaciones que firma con Diego Velázquez es la búsqueda pues, de hombres extraordinarios, eso no lo olvidemos. Pero bueno, yo lo que quería decir es que se identifica a Cortés con la matanza del Templo Mayor, que en absoluto ni es autorizada por él, ni está él allí, pero bueno, para que se vean esta serie de distorsiones. Pero es que además Pedro de Alvarado probablemente, o bueno, seguro yo creo, lo que hace es tener como modelo también de conducta al Cortés de Cholula, donde él dice que lanza un ataque preventivo, o sea, que se anticipó a dar antes de ser golpeado. Y eso es un asunto verdaderamente interesante que nos da cuenta de hasta qué grado de idealización se ha llegado con la figura de Cortés, al cual se le arrojan este tipo de... Me está mirando Santa Marta y creo que... Es que en vez de haber levantado las manos, yo soy el levantador de manos, yo soy el vocero, el portavoz, el Deus Ex Machina, que les van a hacer las preguntas que me han ido, como hemos visto, pues, y así seremos durante toda la jornada. Yo voy a ir pasando y tal, encantadoramente contoneando, para que, esto es un micromachismo, perdón, borrad esto, para que yo pueda efectivamente ser su portavoz. El 1, 2, 3. El 1, 2, 3, o sea, Baila con este. ¿verdad? Bien, por 25 pesetas. Por favor, la leyenda negra de los encomenderos, ¿hablamos algo de ella? Sí, yo quería hablar de ella. Habla. Sí. Bueno, la leyenda negra pues pinta al encomendero como una especie de explotador sin ningún tipo de escrúpulos. Claro, este quizás sea el tema más polémico del Imperio Español en Hispanoamérica, ¿no? Esa idea de una máquina de explotación. Hay incluso algún muy ilustre profesor universitario que dice que aquello que resume el Imperio Español en la fórmula oro y esclavos. Ya lo hemos combatido en alguna ocasión y no vamos a entrar en ello. Claro, la encomienda era algo que ya se había puesto en práctica en la España peninsular. Hay que decir que hay una especie de paralelismo entre lo que ocurre en Granada y lo que ocurre en lo que es la Nueva España, en el sentido de que los españoles se enfrentan a un colectivo de personas pues que no están dentro del orbe católico, y eso no es una cuestión menor en aquel momento, y que además hay que vivir sobre la tierra. Entonces Cortés se ocupa muchísimo del asunto de la encomienda y va transformando su opinión. Él reconoce que durante la conquista, como estímulo, pero claro, es que no hay otra forma es una conquista, no lo olvidemos, no podemos ponernos tan estupendos como para pensar pues, que solamente había que haber abierto una especie de mesa de diálogo y todo el mundo tan contento, ¿no? Entonces, él dice que durante la conquista pues, promete repartimiento. El repartimiento es pues, dejar una serie de indios al cargo de un español para el cual trabajan con el compromiso, esto es brocha gorda, con el compromiso de que él los instruya en la fe católica. Pero es que, claro, el aliento católico del Imperio Español es consustancial y no es algo que se pueda separar. Bien, además de estas intenciones, en la cual no digo que no pueda haber falsa conciencia, intereses espurios y todo lo que se quiera, pero es que Cortés, desde un punto de vista estrictamente político, actuando ya después de la conquista como un político, dice que hay que defender estas encomiendas y mantenerlas, aun a riesgo de que sean interpretadas como una especie de nuevo feudalismo al cual se opuso la corona en la figura de los encomenderos, pero incluso también se opuso a las intenciones del virrey Mendoza de hacer hereditario el virreinato. Es decir, que en España había, precisamente por esa dificultad de comunicaciones, el miedo de que allí se constituyera una especie de estado o reino independiente, digamos, dirigido por aquella aristocracia. Pues bueno, lo que dice Cortés, lo digo de manera supersónica, es que si a esos españoles no se les da un medio de vida, que sería ese, abandonarán aquella tierra y la conquista se perderá. La conquista en lo político, pero en lo religioso él dice que a esos encomenderos, en función de su fuerza económica, se les debe exigir constituirse una especie de ejército de reserva. ¿Por qué?
Pues porque allí lo que se está es propagando, y Cortés es uno de los primeros impulsores, el catolicismo mediante las órdenes religiosas. Y él plantea una cosa de crudo realismo. Si no hay una especie de policía o de ejército que pueda defender a los clérigos, porque por mucho que diga Bartolomé de las Casas, en absoluto eran acogidos pues con hospitalidad, muchos de ellos se los comían literalmente, pues lo que dice Cortés es que si a esos señores a los cuales se les exigirá tener armas y caballos en función de su fuerza, abandonan aquello, tampoco se podrá extender la fe católica. Entonces este es el verdadero problema de la encomienda. Por un lado, desde España, el miedo a que sea la implantación de unos señoríos ad eternum, pero por otro, desde allí, el hecho de decir cómo vivimos. De hecho hubo una gran emigración, del virreinato de la Nueva España al del Perú cuando se descubren esas riquezas de Cerro Rico y Potosí, pues es eso, que desde allí lo que se ve es que si no hay un medio de vida, no solamente no habrá españoles que puedan vivir allí como señores, sino que no habrá propagación de la fe católica. Eso es lo que yo diría, sí. Sí, sobre todo porque tenemos 7 preguntas más. Le ruego no me haga 7 conferencias más. Por Dios. Quiero dar un pequeño dato. Me lo digo. Cuando vine a hacer el doctorado, la tesis era compañeros de Cortés. Yo quería saber quiénes fueron, cómo se llamaban y no determinaron. De los 574 de la hueste conquistadora, que es la primera generación que llega y que pelea, un mínimo porcentaje obtuvo encomienda. Sí, por eso. La inmensa mayoría terminaron haciendo lo mismo que hacían acá, nada más que allá, con otra mujer. Y muchos murieron. No solamente es Nueva España, sino también nueva vida, Nuevo matrimonio. nuevo embarazo. Me temo que ya que ha cogido la palabra, querido Guerrero Cultural, claro, es evidente que me preguntan por su opinión sobre las manifestaciones del presidente de México. No se oye. ¿Por qué piensan que la corona... Se anima. No, solamente voy a decir que el presidente López Obrador, quizás respondiendo a una corriente que tiene una interpretación del pretérito, mandó una carta. Se dice que en la carta exigía que el rey de España pidiera perdón a los indígenas. Lo que quiero decir en primer lugar es que la carta no la hemos leído. Hubo una filtración muy afortunada por buen trabajo periodístico, y debo decir en parte trabajo periodístico del país, de nuestro diario, pero no conseguimos la carta completa. Entonces, en tanto no se lea la carta en su totalidad, no sé exactamente qué es lo que dice, pero sí digo lo siguiente, y esto es al margen de eso. El que tiene que pedirle perdón a México es el PRI. El que tiene que pedirle perdón a los indígenas son la comida chatarra, las botellas de plástico, los gringos. Lo que tenemos que hacer es apuntalar mejor lo que nos une, que es la maravillosa imaginación del deseo y la invaluable memoria que está manifestada en por lo menos 5 siglos de mestizaje. Vamos completamente ya, vamos, en fin. Que diga México, cabrones. Perdón. A huevo. Nos venimos. ¿Por qué piensan que la corona nunca fue al Nuevo Mundo? Bueno, pues hombre, sí fue. Fue en la figura del virrey. Bueno, al rey Carlos, yo le quiero mencionar cuando, o sea, voy a ir ahorita aquí, ¿no? Donde está el sarcófago, a ver si no es imprudente despertarlo, pero aprovechando que vine al Escorial, sí quiero decirle, oye maestro, en el memorial de Yuste no hay una sola línea donde hable de la Nueva España. ¡Qué poca madre! ¿Por qué no mencionó por lo menos un mínimo interés? Ahora, quien sí asume un gran interés de la Nueva España es su hijo Felipe. Hagan el recorrido, vayan a la sala del trono, y en donde están los mapas del imperio, donde no se ponía el sol, el que está en el centro es México, es la Nueva España. Y muere viendo una litografía, un grabado
de Francisco Hernández, su protomédico de una planta mexicana. Bueno, y también viendo algún cuadrito del Bosco porque había pornografía. Pero como murió confesado, pues no es pecado. Pero muere viendo una planta mexicana. Ahora, tanto así como ir, es que lo decimos nosotros que viajamos ahora en el siglo XXI. Y aún hoy en día, hace un momento, la amable señora que nos dio la bienvenida en la puerta, decía las muchas horas de avión. Ahora imagínense ir a Sevilla, ver la nao, y por mucho que te digan que la Tierra es redonda, creerle a la palabra de un pelado que está ahí y aventarte 30 días con una bola de monos que cada vez que se pone el sol, lo que ven es que se cae. Pues, ¿quién se va a animar a ese viaje? No me motivo de seguridad, pero yo insisto, va en la figura de Virrey. Lo cierto es que es una especie de, claro, simbólicamente va, y es una especie de réplica suya y hay una circulación de información bastante fluida, ¿no? ¿Se sabe la población estimada de indígenas al llegar Cortés y un siglo después, qué proporción hay a una especie entre españoles e indígenas? ¿Hay algún estudio? Es terrorífica la caída en el nivel poblacional, porque yo tengo la fortuna de que me dirigió la tesis José Luis Martínez, que es el mejor biógrafo de Cortés. Y entonces yo colaboré o ayudé con datos para su gran libro de Cortés, que además tiene 4 tomos de documentos, y los tuve que leer. Y los leí. Pero me acuerdo que cuando vimos lo de los números, una de las cosas asombrosas es que 100 años después de la conquista es quizá menos de la mitad de la población, pero no solamente por la guerra, por enfermedades, porque lo que falta mencionar es el mestizaje de la contaminación molecular. No había habido viruela y los indígenas no saben ni cómo llamarla. Es patético y es muy doloroso ver cómo la dibujan, porque llenan como dálmatas a sus hijos, pero es menos de la mitad lo que queda. Bueno, lo que pasa es que hay que decir que efectivamente son grandes epidemias que se producen pues porque aquellas personas no tenían defensas en sus cuerpos, ¿no? Pero es que se produjeron varias oleadas en el tiempo, ¿eh? No solamente la fuerte es la primera, sino que hubo otras muchas. Claro, también ojo con esta cuestión, porque a veces se ha dicho que es una especie de guerra bacteriológica. Eso hay que negarlo de plano por un asunto, vamos, se desmonta muy fácil. Si la gran fuerza bélica de Cortés se la dan indígenas, hombre, me imagino que aquellos señores tampoco estarían inmunizados frente a la viruela, ¿no? Y luego la gran mortandad que se da en la ciudad de Tenochtitlan, yo así lo sostengo, ¿no? Que se debe precisamente a las condiciones de hacinamiento que hubo finalmente con el cerco español o hispano-indígena, si se quiere. Es decir, las condiciones, y Cortés les autoriza incluso a salir a la población civil y dice algo así como: no había corazón que no se quebrantase viendo aquellas personas tan famélicas, ¿no? Entonces, claro, hay que pensar en un sitio dentro de un lago, en una isla, hacinados, sin alimentos. Es decir, que la primera de las epidemias, claro, incide más en los defensores de la ciudad porque están cercados, pero vamos, eso hubiera ocurrido en cualquier otra circunstancia y si buscáramos ejemplos, pues en toda toma de una ciudad medieval, pues las pestilencias, que es como se llamaban, eran enormes. En cuanto a la caída, pues sí, pero luego también habría que, y esto nos llevaría a otros debates, claro, la población indígena. La idea de indio, que tiene también un componente racista inequívoco, pues es muy delicada, porque genéticamente se sabe que no solamente que no se conocían entre ellos, sino que las diferencias genéticas entre indios, no sé, de la Patagonia y los mayas y tal, hay tantas diferencias genéticas como entre ellos y a lo mejor un noruego. Es decir, que ahí también depende de cómo se analice. Y por otra parte, dado que hemos hablado de mestizaje, luego también hay cierto vicio en esas estadísticas, porque claro, indígena puro, ¿quién lo cataloga? Si estamos hablando de que hay un mestizaje inmediato, ahí ya la pureza se empieza a diluir. ¿Algún farmacéutico en la sala? Perdón, es que hagan ustedes mejor la letra, por Dios. ¿Qué datos se pueden aportar sobre la relación entre la emancipación de países hispanoamericanos y la masonería? Para el país, venga. Esto el país lo domina. Buenísimo. ¿No?
Qué maravilla de pregunta. Yo Estamos solamente desviviéndonos por hablar de la leyenda negra y la conquista y tómala. yo tengo algún... No, pero yo quiero decir... ¿Qué opinan de la masonería? Yo quiero decir un dato, Pues hay datos, ¿eh? Vamos a ver. En el proceso de independencia Claro. hay un impacto masónico inequívoco. Es decir, los españoles ya habían caído bajo eso de lo cual tanto se reía el padre Feijóo. Le parecía ridículo la masonía, a mí también me lo parece, vaya por delante. Había ya, digamos, logias masónicas en Nueva España. Pero los Estados Unidos, los gringos, vamos a llamarlos así, mandan a un agente político a principios del 19. Los españoles, también hay que decir que los españoles tuvieron un orden de expulsión, ¿eh? Esto no se nos olvide, y no es echar aquí leña al fuego, pero hay que saber, ¿no?, el asunto. Es enviado tanto a lo que hoy es Argentina como lo que es México, Joel Robert Poinsett, al cual se debe Embajador, el embajador que le cambió el nombre a la Nochebuena, a la flor de Nochebuena. la Poinsettia. Este cerdo le puso Poinsettia. Bueno, pues este señor se dedicó a estimular la creación de logias masónicas en México. Todas ellas tenían nombre prehispánico, ¿eh? Para que veamos un poco por dónde van los tiros. El resultado de aquella fascinación, o uno de ellos, de algunos mexicanos ilustres de la época es que México perdió, ¿cuánto parte de su territorio? Pues poco más de la mitad. Un 40%, ¿no? Sí. Pues para que se vea, ¿no? O sea, que sí que hubo... Un mal negocio en bien. Fue un mal negocio el de Santana y compañía. De hecho, hay una pregunta que casi me hila un poco, porque hablan de que el general San Martín, Bolívar, pusieron fronteras y gobiernos, quedó intacta la cultura, que es la que mantiene el pueblo, pero claro, por eso esas Américas niegan su cultura por rechazo al origen. O sea, ¿cuál es el problema? A lo mejor hay entre ese problema luego en las independencias a la hora de establecer unas fronteras y unos gobiernos que tampoco existían antes. Bueno, yo creo, a ver, la cultura es un ente vivo, y si no, pues entonces no mola. Es transformador y es transformante, tiene que ver con todo, con el idioma y con la comida y con los sabores. Desde luego que las fronteras son arbitrarias, porque no se ven, o sea, las rayas no están pintadas. Y a veces cuando tomaron ríos de por medio, pues ese es el problema, que el mismo río se llama de un lado Río Grande y del otro lado Río Bravo. Esa es nuestra cicatriz con Estados Unidos. Yo diría que, bueno, afortunadamente la riqueza cultural no ha dejado de ser exponencial y ha sido muy adaptativa y muy adoptativa. Es decir, yo no soy de los fanáticos que quisiera impedir que McDonald's siga abriendo sucursales en México. Yo soy de los que celebra que por lo menos en México es con jalapeños. O sea, tuvieron que cambiar su menú. O sea, nos los chingamos. Como McDonald's se encarga de hacer un pan tumaca, les mato. No, por eso seamos. Sí, pues ese es el siguiente paso. Ya McDonald's. Y meter torrijas. Rápidamente las últimas preguntas. Una habla también sobre si el mestizaje sigue siendo en México ese pretexto para Trump de blanco con blanco, en fin, ese problema ahí. Sí, pero es que ya lo dijo Iván. Nosotros llevamos 5 siglos de una herencia nefanda, si no de racismo, sí de clasismo. Y yo lo digo porque me duele. Yo sé que muchos mexicanos no lo dicen. Este año fue nominada para el Oscar a la mejor actriz, una mujer indígena, y buena parte de México se burló de ella en Twitter y en memes diciendo que era una pinche india. Mientras no logremos resolver eso, que se intentó incluso resolver con la imagen guadalupana, que es una virgen morena, indígena, nosotros tenemos que recurrir al diván del psicoanálisis. La confusión me parece que es endémica y es epidérmica. Es decir, desde que uno llega a México uno no entiende muy bien cómo esa maravilla de país es y no es al mismo tiempo lo que es y no es. Y yo quisiera cerrar con esto, ya no quiero quitarle la palabra, pero quiero cerrar con esto. Ya lo he escrito, ya lo he publicado y ya lo he repetido muchas veces. Cortés se honraba del hijo que tuvo con una indígena, con la cual también fue feliz. Cortés descubrió el paraíso que no había encontrado en Extremadura, allá. Cortés, vilipendiado
juzgado, condenado a morir en Castilleja de la Cuesta, sembró un zapote prieto, planta mexicana, de fruto negro además. Cuando hice la investigación para el maestro Martínez, lloré cuando vi el zapote en el convento de las monjas. El solo hecho de que muere viendo eso, como el rey Felipe viendo la planta de Francisco Hernández, me permite a mí decirlo sin ninguna vergüenza. Cortés murió conquistado. Bueno, para completar ese cuadro, Cortés quiso ser enterrado en México, en Nueva España, perdón. Y está ya. Y está ya, después de muchos avatares. Pues la última pregunta es directamente para don Vicente González Olaya, pidiendo más apoyo desde los medios, especialmente desde el país, a los divulgadores españoles en cultura. Preguntando cuántas veces han salido los Bueno, yo no sé, yo lo único que puedo decir que desde hace un año y medio que estamos dedicando páginas y páginas a lo que es la historia de España. Los resultados son sinceramente espectaculares. Yo no sé, hoy por ejemplo hemos publicado una batalla, la batalla de Santa Cruz de Tenerife, una mentira dentro de la leyenda negra que a través de herramientas informáticas demuestra que fueron los españoles que ganaron la batalla. Y yo no sé los datos ahora mismo, lo único que te puedo decir es que a las 9 de la mañana tenía en mi Twitter 36.000 retweets. Entonces quiero decir, por parte de los lectores del periódico, la respuesta es enorme y el periódico está haciendo un esfuerzo bastante importante por fomentar lo que es la historia de nuestro país, sin contar, no haciendo una leyenda blanca, sino simplemente la verdad que la tienen al final personas como ellos, que son los historiadores. Yo no creo que podamos decir que hemos sido el país más amable en su conquista del mundo, pero tampoco hemos sido mucho peores. Es más, yo creo que hemos sido mucho mejores. El ejemplo es, por ejemplo, Jorge. Escuchen ustedes el castellano que habla, que es espectacular. Thank you very much. Igual que cualquier campesino mexicano habla un castellano maravilloso, mucho mejor que nosotros. O sea, él ha utilizado, porque yo soy periodista, me gusta mucho el lenguaje, ha utilizado muchas palabras que están en nuestro idioma y que nosotros no empleamos, pero que ellos sí emplean de una manera adecuada y además de una manera corriente. Entonces, nosotros desde el país lo que estamos intentando contar es, bueno, pues la historia, siempre desde un punto de vista noticioso. Nosotros nunca contamos que en 1547 Pepito Pérez hizo no sé qué, sino le buscamos un lado noticioso, y está teniendo un éxito por parte de los lectores. Yo imagino hoy, si ustedes miren las 10 primeras noticias más leídas del periódico, seguro, me apuesto lo que sea, que está la no toma de Santa Cruz de Tenerife. Don Vicente, sí, me temo que es que he matizado un poco a lo mejor la pregunta. Se refiere a los divulgadores, esto es, cuántas veces ha salido Iván Vélez, Pedro Insúa, García del Junco... Bueno, pues Iván Vélez salió hoy en el país, también sale este señor. O sea, nosotros lo que utilizamos... Eso es lo que hay que fomentar. Nosotros lo que utilizamos es siempre los mejores. Buscamos siempre catedráticos, historiadores, profesores, o sea, no charlatanes. O sea, Metrosexuales. Yo creo que todas las informaciones están hechas siempre desde un punto de vista científico. Este tiene un sentido de humor enorme. No se parece a George Clooney. es exactamente igual, luego les haga nuestra prueba, que Chesterton. Es que es la misma persona. De hecho, su perro se llama Chesterton. Sí. Oigan, no se muevan para que nos tomemos una selfie. Muchísimas gracias, de verdad, por esta mesa tan fascinante. Desde luego vamos a continuarla con una no menos, que es el tema de la...